A mi profe. Ok, ya voy. Cristian Profe, Pavón. yo falté que no le pude contestar. Natalie, sí, mira cuando entró. Yo también, profesor. Cristian Pavón. Acá está. ¿Y quién más? Natalie. Elías Maradiaga. Voy. Elías. Sí, muy bien. Samantha. Ya logró José entrar. Carlos. José Carlos. Rosales, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Tengo dos entrando ahorita. ¿Alguien más? Samantha, ya. A ver, Lizzy. No se le escuchó nada a Lizzy. A ver, de los que entraron ahorita, ¿quiénes? Entraron dos, no sé, no recuerdo quiénes eran. Les pasé lista, ¿quiénes son? Enciéndame las cámaras, porfis. José Luis. Perdón. Ay, mi celular. Ah, Claudia. Ok, ahí está. Claudia. Ok, espero que ya les haya pasado la lista a todos. Ok, Jennifer, a ver. Sí. Bien, entonces para el día de hoy, segundo de humanidades. Y la clase va a estar un poco aburrida porque es pura teoría esa parte. Entonces, y una teoría de la buena, porque hay teoría que es muy interesante en matemática. Esta es teoría de las cosas que yo como maestro a veces miro un poco obvias. Tal vez estoy fallando en ese sentido, ¿verdad? Que sean obvias para mí no significa que sean obvias para ustedes. Igual si sienten que voy muy rápido en algún momento, entonces me dicen para reexplicar o para por lo menos bajarle el nivel. Entonces, para la clase de hoy tenemos estos, seguimos con lo de ángulos, ¿ok? Entonces, dice ángulos positivos y negativos en posición normal, pero creo que la clase va más, como le digo, a lo que es la orientación de ángulos. Orientación de ángulos. Entonces, ¿a qué se refiere con orientación de ángulos? Entonces, vaya, cuando nosotros tenemos nuestro transportador, ustedes podrán notar que en el transportador tenemos doble medida, ¿sí? Tenemos medida, ¿qué se puede rotar? Sí. Okay. Tiene medida por acá arriba, ya miren, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Y hasta llegar a 180. Pero internamente también tenemos medida y son los mismos ángulos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hasta llegar a 180. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es esto? Porque es natural que, o sea, que no todo esté de derecha a izquierda. ¿Okay? Entonces la herramienta está también para que pueda hacer medidas de izquierda a derecha. Por eso trae doble medida. Suena bien obvio, pero es algo que siempre hay que aclarar. Entonces, se consideró, ¿verdad? Dentro de la clase y dentro del estudio de las matemáticas, que se tenía que
¿cómo les explico? Matematicalizar esto, ¿ok? Explicar de forma matemática eso de las diferentes medidas, porque sí, de forma natural se entiende bastante, pero por usos, ¿qué me dicen? Sí, está bien, Claudia. Hágalo, no hay problema por mí ahorita. De hecho, yo estoy casi a punto de apagarla por cuestiones de unos pedillos, como dice el meme. Pero igual ustedes jóvenes enciéndanlo. Orlando, Luis, Claudia no, ¿verdad? Jafet, enciendan sus cámaras. Y traten también de mantener las cámaras, como les digo, que estén apuntando hacia ustedes, ¿ok? Que se note que son ustedes, que no están haciendo otra cosa. Entonces, en el caso de matemáticas, ¿qué es lo que se hace? Pues, ok, vamos a ir definiendo algunas cuestiones. En matemáticas lo que se hace es, como tenemos dos orientaciones, entonces se crea lo que son los ángulos positivos y los ángulos negativos. Entonces, ¿cuándo un ángulo es positivo? ¿Cuándo un ángulo es negativo? Ok, eso es una buena pregunta. Entonces, en clases pasadas ya vimos que la forma en que se colocan los ángulos en el, ¿cómo les digo? En esta especie de plano, ¿verdad? Es un plano, es a favor, perdón, en contra de las manecillas del reloj, partiendo del eje X, ¿verdad? 0, 90, 180, 240 y 360, ¿sí? Entonces, el sentido en contra de las manecillas del reloj son ángulos positivos cuando se mide en este sentido. Porque tienen todos esos colores. Ok, déjenme ver. Ok, ahí está. Esto está muy... De hecho, lo voy a hacer allá porque siento que... Y ya empecé aquí. Dejemos. Ok. Línea. Vamos, línea gruesa. Entonces, fíjense bien. Cuando nosotros estamos creando un ángulo, hay que tomar en cuenta que estamos trabajando con rayos. ¿Qué es un rayo? Es una semirrecta. ¿Okay? Es una recta que tiene principio, pero que no tiene fin, porque es algo simbólico, ¿ok? Esas flechitas significan eso, que la recta, que en este caso la semirrecta puede llegar a continuar, o el rayo en este caso. Permita acá. Entonces, cuando está a favor de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo, ¿ok? Alfa es positivo. Y dado el mismo ángulo, ¿verdad? Si venimos nosotros, o sea, dado el mismo ángulo con el mismo lado inicial y el mismo lado final, o sea, este de acá, qué feo quedó eso. Y este otro de acá, si a nosotros avanzamos a favor de las manecillas del reloj, entonces en esos casos es cuando nosotros tenemos un ángulo negativo, o sea, observen, en este sentido, a favor de las manecillas del reloj, los ángulos son negativos, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a decir que beta es un número negativo. ¿Okay? Entonces dice, en trigonometría los ángulos se interpretan como rotaciones de rayos, ¿ok? ¿A qué se refiere a rotaciones de rayos? Fíjense bien, acá en el transportador que nosotros tenemos aquí, nos da un rayo, que sería este. Fíjense bien, a partir de esto que controlamos la medida del ángulo. Entonces, cuando hablamos de rotaciones, este rayo parte del centro, que sería acá, ¿verdad? Y empieza a rotar en relación a ese eje. Entonces, dice que los rayos se interpretan en geometría, los ángulos se interpretan como rotaciones de ángulo.
de lados. Entonces, tenemos un inicial que es el que se quedó aquí. Tenemos el final que es a donde nosotros tenemos el ángulo. ¿Okay? De forma, para el ángulo que se muestra, se hace girar el rayo L1 hasta la posición L2. Entonces, el L1 pasa, ok, como que se copia. Ok, tenemos dos, L1 y L2. Entonces, el L2 partió de donde está L1, empezó a rotar y llegó a cierta posición determinada. Ok. Y después dice que dependiendo del sentido en que se realiza el giro, los ángulos pueden ser clasificados como positivos o como ángulos negativos. Algo que ya les dije en este momento. Vamos a reducir un poco esto. Pero le vamos a agregar estos ángulos que acabo de dibujar. Y los vamos a poner en el mismo tamaño. Más que todo porque quería que notaran. Au, voy a estornudar. Fíjense bien que sin importar el tamaño del dibujo, el ángulo no cambia, o sea, no se ve alterado. A menos que lo hagamos más chato, que lo hagamos más angosto. Ok, entonces también han de notar, ¿verdad? Que ¿dónde quedó esto? ¿Qué se hicieron? Ah, que quedaron atrás. A ver si hay alguna forma de mandarlo para atrás. Definir como fondo. Que vamos a ver. No estoy seguro cómo se mandan para atrás. Bloqueado. Definir como fondo. No. Control Z. No sé. Ahí está. Ok. Ahí dejémoslo. Ahora pasemos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Entonces, de nuevo, recordemos que un ángulo tiene un ángulo inicial, perdón, un lado final, un lado inicial. Y en esta parte vamos a decir, algunas veces pueden ser varias revoluciones alrededor del origen, antes de llegar a la posición L2. Por esta razón, muchos ángulos pueden tener el mismo lado inicial, tal y como se observa en las siguientes figuras. Ok, ¿alguno de ustedes se recuerda la definición de vector? ¿Jóvenes? En física, ¿alguien se recuerda la definición de vector? Que de hecho la definición de vector trae algunos términos muy parecidos o algunas ideas que se pueden aplicar muy bien a esto. Entonces, si recordamos, un vector es un segmento de recta o de semirrecta que tiene un sentido y una orientación, que hay una medida y una orientación. Entonces, si hay algo que es muy importante en el vector es que un vector está compuesto de un punto inicial y un punto final, ¿sí? Entonces, siempre se nos dice que en el caso de los vectores, la forma de llegar del punto inicial al punto final son muchas, ¿ok? Se pueden ir en línea recta o pueden tomar cualquier otro camino, ¿ok? Pero que al vector, sin importar el camino que tome usted para llegar a su destino, lo único que le va a interesar es el punto inicial y el punto final. ¿Okay? Ya como llegó, al vector no le interesa. Entonces, en el caso de los ángulos, ¿verdad? En este momento, ustedes podrán darse, o sea, trata de explicar aquí que, o sea, usted puede rotar las veces que quiera. ¿Okay? Pero, ok, una vez dado una vez que se detenga el lado final, entonces de hecho hay muchos ángulos que tienen este mismo lado inicial y este mismo lado final. ¿A qué me refiero? ¿Ok? A que, por ejemplo, si usted parte de acá de 0 y llega hasta aquí, ese sería como el primer ángulo, ¿sí? Pero si usted viene y ¿qué tal que decide seguir? Okay, vuelve al lado inicial y vuelve a donde estaba el lado final. Entonces, ese ángulo ya no sería alfa. Si decimos que este ángulo mide alfa, entonces es posible que usted venga, ¿verdad? Parta del inicio, llegue a la posición final, ¿verdad? Pero quiera decir, no, pero es que yo quiero continuar, me gusta dar vueltas. Y se echa toda una vuelta entera.
¿Ok? Entonces, este ya sería un ángulo totalmente distinto al alfa. ¿Ok? Usted podríamos llamarlo, por ejemplo, alfa 2, ¿ok? Y que este sea alfa 1. Entonces, ¿qué tienen en común los dos alfas? El lado inicial y el lado final. ¿Ok? ¿En qué se diferencian? Que este alfa tiene un valor y este alfa va a ser igual a alfa 1 más 360 grados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dio una vuelta entera. ¿Ok? Si se fijan, dio una vuelta entera. ¿Cómo representamos una vuelta entera? Ya sea con 360 o pueden escribirlo como 2pi. ¿Ok? Ahora, no solo eso. Es como que yo les diga en este momento, ¿verdad? No miren el lápiz, ¿ok? No miren el lápiz. ¿Qué hicieron ahorita? Miraron el lápiz. Mira, Alison, estaba viendo. Y sí, miró el lápiz, ¿ok? Entonces, a veces ustedes como adolescentes, bueno, ustedes ya están saliendo un poco de la adolescencia, ¿ok? Como jóvenes ya. Pero en esta etapa, ¿verdad? Se nos dice, no haga tal cosa y lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Si yo les digo, no piensen en elefantes, ¿en qué van a pensar? En elefantes, ¿sí? Entonces, un ángulo no solamente tiene como esa posibilidad de ir a favor de las manecillas del reloj, sino que puede ir en contra. Entonces, ustedes pueden observar que en este otro de acá, es esta misma situación, pero ¿qué pasaría, verdad? ¿Qué pasaría si a este ángulo, en vez de irse en este sentido, decide tomar este otro camino? ¿Ok? Este ángulo también tendría el mismo ángulo inicial y el mismo lado final. ¿Ok? Solo que en este caso sería un ángulo negativo debido a que va a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, segunda parte de esto de la orientación de los ángulos, ¿verdad? A estos ángulos que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final, se le denominan ángulos coterminales. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjense bien, los ángulos básicamente tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. ¿Qué es lo que cambia de uno a otro? El valor de su medida. ¿Ok? Porque en este caso, este es el más corto, pero si usted le da una vuelta entera, Juliana estaba viendo Comisan no sabe comunicarse, ya me fijé. Y le gustó ese personaje. Ok. ven que sí los estoy chequeando, ¿verdad? Ya les he dicho, sí los estoy chequeando. No, eso hasta ayer miré el segundo capítulo y me morí un poco de risa con el doblaje, no con el doblaje, con el subtítulo que pusieron, que dice, hola, soy tu amiga de la infancia. Yo, qué buen chiste y bien implementado. Ok, vamos para acá. Vamos a meter esto dentro de una sola imagen y vamos a tratar de poner acá. Ok, bien. Entonces, ángulos coterminales. Entonces, ángulos coterminales son ángulos que, como ya les dije, tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final, pero que sus medidas son totalmente distintas. Ahora, siempre pongo como darle la estudiada a esto, ¿verdad? No, que esto no. Lo único que miren, esto no sé. Ok, ustedes tienen el libro, ¿verdad? Jóvenes. ¿Están en la página 6? No, ¿verdad? Ni Sí, abierto. profe. Ok, entonces, así de feo se mira en el libro. Disculpen. Así de pixeleado. Así de feo se mira. Ok, cosas que pasan, Peor, ¿verdad? profe, porque está en blanco y negro. Mucho peor se mira, más bien. En serio, no les creo. Eso sí, mal. Ok, F. Ok, determine cuál es el ángulo coterminal con negativo 45 grados.
Ok, entonces, ok, fíjense bien. Aquí nos están dando ¿cómo les digo? Aquí nos están dando un ángulo negativo. Creo que con ustedes sí lo voy a poder hacer porque esta vez sí estaban prestando atención, pero entonces imagínense, tenemos nuestro plano, ¿ok? En este plano vamos a hacer nuestros ángulos. Entonces, fíjense bien, es negativo porque no va a favor de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a mover vamos a poner aquí el transportador y lo vamos a hacer girar. Permítanme ver, a ver, como por acá. Ok, entonces lo vamos a hacer girar. ¿Cómo se hace girar? Permítanme. Acá, fíjense, ahí está muy grande. Vamos a hacerlo más pequeño antes de todo. Aquí. Entonces ya lo podemos hacer girar. Y ahí está. Ahora, fíjense bien, es un ángulo negativo porque en vez de avanzar hacia el lado izquierdo por arriba, vamos a avanzar hacia el lado derecho por abajo. Entonces nos dicen ángulo coterminal con 45 grados. 45 grados está aquí. Fíjense bien, empieza a descender. Entonces ya con esto podemos trazar el segundo rayo, ¿verdad? Lo vamos a poner a partir de acá, ¿ok? Aquí, este es nuestro segundo rayo. Movemos la herramienta acá, ¿verdad? Y vamos a determinar de que, por ejemplo, este ángulo de acá mide 45 grados, pero son 45 grados negativos. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Ahora nos están pidiendo un ángulo coterminal. Entonces, okay, de la forma más sencilla, okay, vamos a decir de que otro ángulo coterminal a 45 puede ser este de acá. Okay, es que está en rojo, voy a ponerlo en otro color. Okay, va a ser este ángulo azul. Okay. La pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo azul? A ver si alguien me lo determina. ¿A alguien se le viene una idea de cómo saber cuánto mide el ángulo azul? Doy un poquito de tiempo, ¿okay? Para que lo piensen, para que lo razonen. Entonces, de hecho, ahí está medio explicado, ¿ok? ¿Alguien sabe cómo? ¿Una idea? ¿No? Ok, fíjense bien. ¿Cuánto mide la vuelta entera? ¿Cuánto mide una vuelta entera? En grados. A ver quién me dice cuánto mide una 360. 360. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, entre 45 y el otro ángulo son los 360 grados. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que solamente este pedacito de acá son 45 grados, ¿cuánto será el resto para llegar a 360? 215. 315 grados. 315 grados. Ok, veamos cómo llegamos a esa respuesta. A ver. Al 360, al ángulo total, a 360 se le restan los 45. Ok, muy bien. A los 360 se le restan 45 grados. Y nos da 315. Entonces, muy bien. Este ángulo mide 315 grados. Okay. Eso eso con esta orientación. Ahora, yo les venía diciendo anteriormente que si ustedes quieren, ¿verdad? O sea, vienen y parten, vamos a poner este otro ángulo de hecho eso lo hubiera escrito. Ok, fíjense bien, a 360
Usted le resta 45. Y así obtenemos 315. Ok, y fíjense bien que es un 315 positivo. ¿Por qué sabemos que es positivo? Porque partió de 0 grados, pasó por 90. Este es 180, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Ustedes no me dijeron nada. 180, 270 y 45. Entonces, lo próximo, ¿verdad? Es que vaya, si ustedes quieren seguir esta misma orientación del ángulo de 45 grados, entonces, ok, ustedes llegan acá. Okay. Pero ustedes dicen, ok, pero puedo seguir, profe. Entonces, si usted sigue y vuelve a llegar. Ah, ok, hasta ahí no. Y llegamos acá. Ok, lado inicial y lado final. Entonces vienen ustedes y continúan la vuelta. Permítanme. Llegan acá, pero como es el inicial, no, ¿verdad? Es en el mismo lado final. Entonces, o sea, se llega a 45 grados y después se da toda una vuelta entera. ¿Cómo podemos expresar eso matemáticamente? Sería, o sea, acumulamos los primeros 45 grados. ¿Sí? Y después dimos una vuelta entera. ¿Cómo decimos eso numéricamente? A ver. Toda una vuelta, ¿ok? ¿Cuánto es toda una vuelta? ¿Cuánto es toda una vuelta, jóvenes? 360. 360. Pero en este caso, en vez de restarse, se agrega, o sea, se suma, ¿ok? Más 360 grados. ¿Cuánto nos da? 405 grados. 405 grados, ¿ok? Ok, entonces, dado este pensamiento, ok, quiero que alguien me diga, o sea, aparte de 315 y 405, que sería 405 negativo, de hecho, porque en este caso, ok, permítanme, ambos son negativos, de hecho, ok, 45 es negativo, y como se está girando en contra de las manecillas del reloj, ambos son negativos. Entonces, menos 45 menos 360. Esto nos da negativo 405 grados. Y son negativos. ¿Ok? Ok, alguien que me pueda decir otro ángulo que sea coterminal a estos dos. Con esas ideas que les acabo de dar. ¿Sí o no? ¿Alguien? Nadie, jóvenes. No puede ser. No está tan difícil. Okay. Otro ángulo. Si con una vuelta encontramos un coterminal, ¿cómo encontraríamos otro? Porque ya veo que algunos están tratando de pensar ahí cuál sería la respuesta. Si con una vuelta encontramos o sea, llegamos al ángulo y le agregamos una vuelta. Ese sería uno. A ver. Nada todavía. Con dos vueltas, joven. ¿Ok? Con dos vueltas sería. ¿Ok? Si usted viene a 45 grados. ¿Ok? Qué raro que esto. Si a 45 grados negativos. Recordemos que son negativo con negativo, ¿verdad? Se está agregando.
le agregamos 2 veces 360. Entonces el resultado nos daría ¿cuánto? Sería 45 más 2 por 360. ¿Nos daría? 765. 765. Sí. Nos daría 765 grados, pero a grados negativos. ¿Okay? Porque en este caso recordemos que va hacia abajo. Igual con los positivos, ¿verdad? O sea, a este 360 usted lo multiplica por 2 y le resta 45. Okay. Ángulos coterminales. Como los miro súper callados hoy, jóvenes. Termino la clase aquí. ¿Okay? Entonces nos vemos mañana, ¿verdad? Al grupo 1. Que estén un poco pendientes de quién es el grupo 1 y quién es el grupo 2. Y al resto los veo el miércoles. Profe, Ujú. pero ¿verdad que no han mandado todavía los grupos? No todavía. Que le vaya, cuide, Nos profe. vemos, Isis. Ok. No, no lo han mandado todavía. Estén pendientes del chat el día de hoy. Entonces, bye, jóvenes. Profe, Sí, yo entro un Orlando. poco tarde, no sé, y me paso lista. Ok, ya lo agrego. Para más que me acordó. Ok, cheque. Ahí está. Nos vemos.